9 minutos abrimos la sección de análisis político Voces del Poder junto a Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nodo 21. Pierina, buenos días. ¿Cómo estás, Pierina? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Y Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD. ¿Cómo está, Fernanda? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Fernanda? Hola. Oye, bueno, hay novedades en el comando de Evelyn Matei, hay definiciones en el comando de Janet Jara, y sí, que son cuestiones profundas, propias de la campaña misma o de cómo se delinean los temas centrales de la campaña. Sin embargo, vamos a partir hablando del video parodia que hace la bancada de la UDI, que había, claro, que había segundo, hecho, ¿no? claro, yo diría que el segundo, porque el otro había sido del ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Veámoslo para poner contexto y para la gente que no lo ha visto, lo comentamos. Hicimos historia, presidente, burocracia, permisos eternos, impuestos altos y aún así sobrevivimos políticamente. Increíble, Janet. Siga adelante, compañera. Vamos con todo. Presidente, no diga eso, que nos van a cachar. Acuérdese que ya no soy comunista. ¿Se puede, presidente? 400, vamos. Sí, pase, pase. Presidente, ha sido un honor. Vengo a despedirme. Me lanzo a la presidencial. Excelente, Janet. A seguir profundizando los logros. Exacto, 141 empleos durante mi legado. ¿Al día? No, presidente. ¿Al mes, entonces? No, presidente. ¿Al año? Sí, presidente. 141 empleos este último año. Espectacular, Janet. Se nota que usted nació para crear empleo. Hicimos historia, presidente. Burocracia, permisos eternos, Ya. Impuestos altos. Ahí y está, aún así, el sobrevivimos video entonces que está políticamente. subido a la página oficial de la De la UDI, claro. O de la bancada de la UDI, y Janet Jara dijo que era una contradicción si es que la candidata había estado acusando una guerra sucia, pero Evelyn Matei dijo que no le parecía que hubiera algo ofensivo o que incurriera en mentiras, más bien le bajó el perfil. Pierina, ¿cómo lo ves? A ver, yo diría dos cosas. La primera tiene que ver con lo que esperamos de las bancadas y de los partidos políticos, ¿ya? Creo que los partidos políticos, cualquiera este sea, la UDI, el Frente Amplio, el Partido Comunista, Socialista, etcétera, creo que tienen que estimular un debate serio, informado sobre los problemas del país. Si es una bancada, tienen que legislar. Y me parece que el humor político le corresponde a otras, digamos, a otras organizaciones o a otros, sobre todo medios de comunicación. Yo soy una defensora del humor político, de la ironía. Creo que, no sé, dibujantes como por ejemplo Mala Imagen, que se ríe tanto del oficialismo como de la oposición y es muy irónico, muy ácido, son un valor. Tenemos que aprender una de las maneras de mirar críticamente la realidad y de criticar también a nuestros líderes políticos es el humor. Eso es histórico, no solo en Chile, sino en el mundo, pero Chile tiene una historia súper larga, muy entretenida de humor político, y creo que eso debe conservarse. Ajá. Pero eso me parece que esa manera de enfrentar la realidad y de mirarla críticamente y de reírse de las cosas, lo tienen que hacer precisamente medios de comunicación, dibujantes, comediantes. Ahí también veníamos comentando nuevos sketches de humor político donde parodian a un reconocido periodista del mundo, ¿cierto?, de las informaciones en Chile. Detrás del muro. Detrás del muro, con Tomás Mochato. Yo me río mucho. El Toto también, el comediante, imita al presidente Boric. También el presidente Piñera nos legó las piñericosas, etcétera. Creo que el humor político es muy importante, pero yo no espero que lo ejerzan partidos políticos. Y creo que en esto degradan la política, ridiculizan la política. Creo que el debate sobre empleo es mucho más serio. Esto de los 140 puestos de trabajo es un falso, o sea, no es un dato, es un dato que está mal explicado, mal leído. Yo espero que los políticos hagan su trabajo, nos promuevan debates profundos sobre la realidad, lo mismo espero de las candidaturas. Y el humor político se lo dejo a los comediantes, a los dibujantes. La parodia en el contexto de campaña tampoco. Creo que es que no corresponde. Porque no en campaña se generan este tipo de material. O sea, son bancadas parlamentarias, no están para hacer humor. Nosotros Chile no les paga un sueldo para que hagan sketch. Les estamos pagando y estamos depositando confianza ciudadana en ellos para que legislen, para que promuevan debates serios. Y yo soy consumidora empedernida de humor político, de comediantes, de dibujantes, y espero que lo hagan muy bien, pero en la labor de una bancada parlamentaria es otra. Esto? Lo encontré fome. A mí igual me dio un poco de risa, fíjate. Sí, lo vimos acá, pero yo lo encontré fome, pero me he reído de humor sobre mi propio sector
Obvio, nunca tan innumerables grave. veces. Y si Fernanda yo me pudiera García. dedicar al humor político, creo que igual lo haría bien, pero tengo que Se viene el stand-up. reprimir mi pulsión humorística Pero para tú no estás comportarme trabajando en bien. ninguna bancada. No, y pero estás igual tampoco en el tengo que comando. conservar cierto buen No, comportamiento. pero te vemos futuro en el stand-up. Fernanda García, que también tiene un futuro en el stand-up. ¿Qué opinas? Para allá vamos. No, mira, también un par de distinciones. Primero, dejar bien en claro que yo tampoco veo contradicción entre una cosa y la otra. Creo que lo esencial, más allá de si hay una ofensa, incluso, porque podría parecer que lo importante es si es que se ofende o no se ofende. Creo que incluso antes que eso, creo que es el anonimato, ¿ya? El anonimato para mí es lo que marca la diferencia entre un bullying, que es atacable, saber quién te está atacando o quién se está riendo de ti, de modo de poder responderle, versus no tener idea de quién es y que se haga de forma masiva. O sea, Con bots, por ejemplo. con bots, por ejemplo. O sea que más allá de si era Alzheimer o no Alzheimer, o si nos reímos del empleo o no el empleo, que parece que el énfasis un poco la Evelyn Matei lo hizo en esos dos matices. Yo me quedaría con el primero. Creo que el anonimato es crucial. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por el segundo, porque comparto en segunda dimensión lo que dice la Pierina, la relevancia del humor político. Creo que es una válvula de escape de salud del sistema político. En los últimos años lo hemos estado pasando mal. Hay una lógica adversarial muy dura y creo que bien llevado, claro, ahí nuevamente está la prudencia y poder hacer bien las cosas, puede ser una vía de encuentro entre los polos. En un ambiente tan polarizado, reírnos de nosotros mismos yo creo que es algo bueno, ¿ya? Si tú me preguntas a mí, que entendemos, yo me acerco a la política desde un punto de vista del análisis, más de la academia, si me quedo con el humor político para explicar la realidad o con proyectos y propuestas concretas, sin duda me siento más cómoda con lo segundo. Es decir, el humor no puede reemplazar lo que es el debate serio. Si solo nos quedamos en la caricatura me parece mal, pero si es que somos capaces de completar una propuesta seria con contenido, con una chispa de humor, me parece que es la mejor ¿Y combinación. eso lo garantiza ahora en el comando de Matei la incorporación de Juan Sutil y de Juan Antonio Coloma, Fernanda? A ver, lo que uno esperaría después de una secuencia de errores, porque hay que reconocerlo y decirlo, ¿no es cierto?, de falta de estrategia, de una sensación de desorientación de la campaña. Autogoles, decía la senadora Núñez. Autogoles, todas las anteriores, contradicciones, ¿no es cierto?, falta de convicción respecto de cuál es el mensaje que se quiere transmitir. Dicho todo eso, creo que son un gran aporte, ambos, Coloma y Sutil. ¿Por qué? Porque uno tiene mucha experiencia política y experiencia política en el diálogo, en el caso de Coloma, que me parece que representa la campaña. No es como cualquier político que tiene experiencia, sino que es alguien que representa un poco el ethos que trata de instalar Matei respecto de su capacidad de diálogo. En el caso de Sutil es alguien que tiene mucho manejo en el tema estratégico, que yo creo que es lo que la campaña de Matei necesita o ha necesitado o mostrado necesitar con desesperación. Así que me parece que son buenas incorporaciones. Ahora, El que hombre van que a trajo los solucionar el ventiladores problema. mecánicos para la pandemia. ¿Ah? El hombre que trajo los ventiladores mecánicos para la pandemia, acuérdate. El hombre que trajo los ventiladores también. Que Pero apoyó además, al gobierno de Sebastián Piñera en las gestiones duda. con las empresas chinas para pero traer sobre la todo infraestructura. tener una visión. Uno en esa visión puede equivocarse o no, pero a mí me parece que es relevante, y esto es transversal este comentario. Hay una responsabilidad de los liderazgos políticos por dar posibilidades de representación, porque mucho se dice, bueno, pero están llegando tarde. No lo sé, pero me parece valioso que haya una convicción desde el punto de vista de la candidatura de Matei y que prospere. Así que hasta el final vamos a ver cómo juegan las parlamentarias en esto. Si es que, Sí. pero hay que dar posibilidades a la ciudadanía de tener ese espacio un poco distinto de los polos. Y bueno, en ese sentido me parece algo valioso. Pierina, ¿cómo ves tú esos movimientos tácticos en el equipo de A de ver, Matei? llegaron los coroneles y los empresarios así desembarcaron con tutti. Creo que, a ver, es un golpe de timón importante, marcó, digamos, un cambio que se nota, o sea, que se notó que hubo un golpe ahí de timón fuerte. Creo que, a ver, lo de Coloma me parece que es reforzar la dimensión política con un hombre experimentado, uno, como le llaman, uno de los últimos coroneles de la UDI. Pero me parece muy interesante lo de Sutil, porque viene como una seguidilla de aparición fuerte del mundo empresarial en la campaña presidencial y parlamentaria. Algunos elementos, digamos. Tenemos la carta de los empresarios, el inserto en el Mercurio, ¿cierto? De 160 y tantos, liderados por Raúl Alcaíno, que fue el que organizó esto, Sí. diciendo, bueno, júntense,
llamamos a Kaiser y Matei a la unidad, una lista parlamentaria, etcétera. Después tenemos cosas menos sutiles, digamos, como lo de Izquierdo diciendo, bueno, es que la cosa es simple porque si no, no hay plata. Entonces eso fue un poco menos... Nicolás Ibáñez, perdón, sí. Eso fue menos elegante. Y tenemos la incorporación de Sutil, que ojalá sea más sutil como su nombre lo indica. ¿Y qué significa todo eso? Yo creo, a ver, no es un secreto para nadie que la derecha política y el gran empresariado, para no hablar del empresariado en general, los grandes intereses económicos tienen una unidad orgánica, digamos, o sea... La derecha política son los representantes políticos del gran empresariado. No olvidemos cómo defendieron con uñas y dientes a las ISAPRE contra los usuarios de las ISAPRE. O sea, eso fue una cuestión bien descarada, cómo defienden o defendieron a las AFP. Entonces está muy claro eso. A mí me parece importante que eso sea transparente. Perdona, esos dos proyectos el oficialismo los terminó votando a favor. Porque no te queda otra. Y me parece bien que cuando ya no hay más que hacer, mejor que pagaran la deuda a que no la pagaran, aunque la paguen en cuotas de 500 pesos, y mejor que suban las pensiones a que no suban, a pesar de que vas a mantener a las AFP, que era algo que no querías. Y yo estoy de acuerdo que cuando ya se agota, digamos, la posibilidad de negociar, siempre es mejor un avance parcial que nada. O sea, yo en eso no me pierdo, pero tengo muy claro, escuché todos los debates de quiénes eran los que defendían los intereses de quiénes. Pero me parece bien que eso sea transparente. Yo prefiero cartas en el Mercurio a que empresas escriban los incisos de las leyes. No, las leyes, claro, directamente. Pensemos en la ley de pesca. Entonces yo me hago la pregunta, nadie se tiene que extrañar aquí de que los intereses del empresariado sean representados por la derecha. Yo me hago la pregunta contraria. ¿Quién nos escribiría una carta a la izquierda y a la centroizquierda? ¿Cómo? Si los empresarios le escriben cartas en el Mercurio a la derecha para que se una, ¿cuáles son los sectores sociales que a nosotros nos escribirían una carta? Me imagino que serían las personas que están en lista de espera esperando a que las operen. Me imagino que son las personas que no pueden acceder a una vivienda porque los bancos no les dan crédito o porque no han podido acceder al subsidio de vivienda del Estado. Entonces creo que esto nos llama a decir algo duro, pero la familia del trabajador muerto en La Moneda también le ha escrito cartas al gobierno. Bueno, porque siente que hay una deuda. No se ha preocupado de ello. Me parece que eso es algo que la izquierda y la centroizquierda, que somos, se supone, el sector político que está para representar los intereses de los trabajadores. Los empresarios ya tienen sus representantes. Y me parece que los trabajadores, la gente que no tiene poder, que no tiene plata, que no puede escribir cartas al Mercurio, que no se organiza en la SOFOFA ni en la CPC, debiera encontrar en nosotros quien los represente. Todos esos ejemplos que tú me dices, y que puede haber muchos, ¿cierto?, donde los trabajadores no se han sentido representados por la izquierda y por la centroizquierda, son para nosotros algo que nos debiera remecer y que nos debiera orientar en esta campaña, porque una cosa, y es verdad, la realidad es la realidad, y hay veces que se puede avanzar más y hay veces que se puede avanzar menos. Y nadie te puede decir, yo creo que las cuentas que nos pueden cobrar no son por no haber avanzado lo suficiente, sino por no haber intentado en cada momento avanzar lo más posible para que las familias trabajadoras estén mejor que como están. Fernanda, lo último antes de irnos a la pausa sobre este punto que plantea Pierina. Concuerdo en que es importante transparentar y creo que más que nunca transparentar sin vergüenzas para poder develar también ciertas falacias en las que se incurren. No sé si me queda poco rato, pero quisiera un poco desarrollar esta idea. Ocurre que decir que la derecha es la representante política de los empresarios es igual de injusto, porque la derecha le pone un énfasis a lo que es el crecimiento, la producción, ¿no es cierto? Salir de lo que es el estancamiento es una falacia similar a decir que, por ejemplo, la izquierda son los representantes del crimen porque abogan por los derechos de las personas que están detenidas por el debido proceso, por los derechos humanos. Es decir, que haya personas como empresarios que tengan malas conductas, malas prácticas, que sabemos que es así, se sientan identificados o voten en algún momento por la derecha, como otros empresarios que hacen su trabajo de manera excelente para Chile, y también voten por la derecha porque sienten que la derecha los interpreta a un nivel de crecimiento económico, pasa lo mismo al otro lado, ¿no es cierto? Es decir, las personas que se sienten interpretadas porque en su momento, yo no sé si todavía, pero porque sentían que la izquierda de algún modo reivindicaba lo que era la defensa de un debido proceso de los derechos humanos, que haya personas que hagan un mal uso de ese derecho y se sientan identificados por la izquierda y decir que la izquierda son el representante de ellos, me parece falaz, primera cosa. Y segundo, creo que en ese sentido, sí hace sentido que Sutil aparezca dentro del comando, porque efectivamente del proyecto de Matei, que espero que ahora se pueda comunicar con una mayor claridad, es justamente quién es capaz de sacar a Chile del estancamiento en el que se encuentra.
Y desde ese punto de vista, empresarios que hacen bien la pega y que tienen una vocación de servicio público son los llamados a representar esa idea. ¿Ya? No se agota en aquello. Por último, estoy totalmente de acuerdo. Los trabajadores de Chile no les publican las cartas en el Mercurio. Pero creo que eso no es un tema de izquierda o derecha. Creo que, desgraciadamente, hay poco acceso a que la gente común y corriente, o que no son de esferas de poder, ya sea político o económico, tengan acceso a manifestar sus inquietudes, salvo cuando como mencionas tú, salvo en el caso de tragedias. Como el teniente, ahí entonces le vamos a preguntar lo que piensa la señora. Y eso lo encuentro lamentable de nuestro sistema. Y la minería tiene sindicatos fuertes también. Sí, que pueden, son de los más fuertes que pueden sacar la voz. También. Fernanda García y Pierina Ferretti están con nosotros en Voces del Poder. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Seguimos con más de CNN Chile Radio. Regreso. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM. Nuestra sociedad y el mundo están viviendo momentos de grandes cambios. Para entender el presente, te invitamos cada domingo a una conversación abierta, profunda y humana en Influyentes con Paula Escobar Chavarría. Esta semana, Stephanie Griffith Jones, vicepresidenta del Banco Central. Sebastián Edwards, economista y académico de la Universidad de California. Influyentes por CNN Chile. Siempre. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Voces del Poder. Nos acompañan hoy Pierina Ferretti y Fernanda García para seguir comentando las noticias de esta semana. Y hablemos también de el trabajo que ha hecho Contraloría. Dorothy Pérez y su equipo siguen adelante con este informe impresionante. Oye, no se salva nadie. El buen uso de la inteligencia artificial, taller 1. Con un cruce de datos muy simple, ¿no? Muy simple, muy elemental entre los datos de la Superintendencia de Casino y de la Superintendencia de Seguridad Social. Exacto. Y ahí apareció los funcionarios que, estando con licencia... Increíble que no se haya hecho antes, igual, ¿no? Porque no era un ejercicio muy difícil. No hay que tener tanta maldad como para decir, a ver, habrán ido al casino. Lo mismo se hizo con los viajes al extranjero, base de datos de la PDI, con el cruce del base de datos de la Superintendencia. Yo confieso, y puedo pecar de ingenua, que no me imaginaba que era esta la dimensión de mal uso, aprovechamiento y patudez de miles de funcionarios públicos. Y lo comentábamos con Sebastián antes, todo esto porque la Contraloría, para dar contexto, detectó 13.000 casos de funcionarios públicos con licencia que habían asistido a casinos de juego. 1.400 de ellos, además de asistir a casinos de juego, viajaron al extranjero con licencia. Esa era la redundancia. Claro. Y la pregunta sigue abierta, ¿cierto?, sobre qué decisiones hay que tomar después de hacer los correspondientes sumarios. Por ejemplo, en el municipio de San Bernardo han pedido la destitución de 11 funcionarios, pero que sean las instituciones que más se repiten en el mal uso, Junji e Integra y servicios de salud, que son temas tan sensibles, o sea, eso impacta derechamente en el cuidado que le dan a tu hijo y a tu hija. Porque si hay una tía y no dos, es una cuestión demasiado fuerte, ¿no, Fernanda? Sí, bueno, sí, varias aristas de esto. Primero que nada, allí donde la Contraloría está haciendo la pega, el que no está pudiendo hacer la pega, primero que nada vamos a las licencias, es el COMPIN. Yo no sé si, bueno, imagino la gente lo sabe, pero es el organismo estatal que está encargado de certificar estados de salud. Sí. Pero para distintos efectos, no solamente es famoso por las licencias, pero por ejemplo, si uno quiere acogerse o quiere que algún adulto mayor de la familia se acoja a un programa que son muy valiosos de visitas, ¿no es cierto?, asistencia a la tercera edad, fíjate tú que tiene que esperar un año a que le respondan la solicitud, porque COMPIN está ocupado tramitando las licencias médicas, no solamente de funcionarios públicos, sino que también de civiles o de personas que no trabajan en el Estado que hacen un mal uso de este servicio. Entonces no es solamente un tema económico, sino que también de lo que el servicio deja de hacer y de los servicios estatales que están pensados para la comunidad que se dejan de prestar. O sea, es doblemente grave.
De fondo, bueno, sí, increíble a mí también confieso que a mí por lo menos no se me habría ocurrido hacer el cruce, pero ahí es donde uno piensa, el órgano contralor está para pensar qué cruces hacer, o sea, ese es su trabajo. Está para pensar mal. Justamente. Cualquier fiscalizador tiene que pensar mal. Justamente. Y eso me lleva a dos reflexiones. Una que va a sonar ideológica, pero no lo es. Que tiene que ver con el tema del Estado. Hay gente que quiere eliminar el Estado, no me cuento entre aquellos, ¿ya? Para nada, yo creo que el Estado tiene un rol bien importante. Lo que sí preocupa es que con un 10% de, ¿no es cierto?, desempleo, hay cifras que muestran que entre diciembre del 2022 y el 2024, el empleo, la cantidad de funcionarios públicos aumentó en un 11%. Entonces uno se pregunta, si es que no estamos todavía, desde el punto de vista contralor, siendo capaces de fiscalizar, de poner el énfasis en el control de la calidad del servicio, estamos discutiendo cómo podemos sacar funcionarios públicos que no cumplan bien sus funciones, me parece que ahí hay algún ajuste que hacer. ¿Ya? Eso cuando hablan como de la grasa del Estado, no me refiero al concepto de Estado, me refiero a cómo lo estamos administrando. Y lo segundo, para que vean que no es solo ideológico, es como bajar al tema de la ciudadanía en general, porque creo que está como asombro que nos pasa con esto de los 13.000, se traslada a muchos planos. La otra vez se salió el tema a propósito de estos jóvenes que venden, cachate el salto de tema, pero que venden las cerezas en la calle, las paltas, y que también hay una evasión tributaria. Exactamente. La evasión de la micro, ¿ya? Es decir, el mal uso. Cívica, en el fondo, sí, ¿no? La responsabilidad cívica, porque finalmente, claro, también ahora es fácil decir, los funcionarios públicos, pero por otro lado, atención. O sea, yo creo que es un llamado de atención para la sociedad toda, el huracán Dorothy, qué bueno que se ponga sobre la mesa el tema de que todos tengamos un poco conciencia de eso, de repente conversarlo también en las casas, con los niños, ¿por qué no? O sea, aquí hay un tema de cumplir o no cumplir. Oye, pero es que no es nada. Vender unas paltas, no, pues que sí es. Eso. Pierina. A ver, este tema me indigna como a toda ciudadana y ciudadano porque es muy, no sé cómo decirlo académicamente, ¿cierto? Pata de vaca, se dice. Claro, es muy descarado, es muy descarado. Y es muy indignante, ¿ya? Hay muchas situaciones indignantes en el Estado, por ejemplo, cuando nos hemos enterado que médicos en sus horas contratadas por hospitales públicos están operando en clínicas privadas, cuando nos enteramos que funcionarios con licencia médica van al casino, viajan al extranjero. Y me parece, a ver, acá hay dos cosas. Una, que la ciudadanía necesita que esto sea sancionado duramente, de manera ejemplar, y que haya soluciones rápidas, digamos, de cómo se va a asegurar que esto no siga ocurriendo. Para que no solo haya rabia, indignación frente a los datos que tenemos, sino que también se vea que va a haber soluciones y que va a haber mecanismos que al parecer no son tan sofisticados para asegurar que esto no siga ocurriendo. Pero paralelamente me parece que esto no puede convertirse en una casa de brujas injusta que genere que, por ejemplo, a personas con enfermedades no se les den las licencias. Imagínate, y esto ha ocurrido también, personas que tienen cáncer y que les rechacen la licencia. O sea, el daño que te provoca, ya el estrés de tener una enfermedad y que más encima te rechacen la licencia. Entonces creo que aquí esto no puede convertirse, digamos, en un... Por las de salud mental, perdona. O las de salud mental, y yo creo que hay problemas de fondo, ¿ya? Y creo que hay abuso de las licencias, sin lugar a duda. Bastante generalizada. Y patudez. ¿O tú crees que hay manzanas podridas? No, esto es bastante... Tenemos Ahora, yo no tengo las métricas para decir si esto es... Pero ya los números que tenemos son escandalosos y no se justifican. Pero también creo que hay problemas de fondo más subterráneos y más silenciosos que afectan en el ausentismo laboral y que hay que tratar. Yo creo que, todos debemos conocer a personas con problemas de salud mental, con estrés laboral, con malos ambientes laborales y que ocupan las licencias como método para poder darse un descanso de ambientes tóxicos. Entonces creo que hay que trabajar paralelamente. Claro, porque ese es un tema de fondo, ¿cierto? En temas de fondo y que son mucho más difíciles de abordar. Sí. O sea, yo he trabajado en malos ambientes laborales y uno no ve salida. ¿Quién va a intervenir para que esto se convierta en un ambiente favorable, digamos, al trabajo y no en una fuente de estrés y de angustia para quienes trabajan ahí? Eso es una cosa. Y otra cosa es la patudez, digamos, de quienes hacen mal uso de las licencias. Yo creo que se pueden trabajar ambas cuestiones. Que la Contralora ha demostrado que no hay que ser, digamos, físico cuántico para hacer los cruces correspondientes y poder detectar abusos. Y creo que necesitamos que se demuestre que a las personas que abusaron se las ha investigado y cuando ha correspondido se las ha sancionado
y que se van a establecer mecanismos estables, digamos, de control. Y por otra parte creo que alguien tiene que mirar más a fondo lo que está pasando en el ámbito del trabajo, porque no son excepcionales, no es que pase una vez cada millón de casos, que hay ambientes laborales, condiciones laborales que estresan a los trabajadores y que también tienen una incidencia en el ausentismo laboral, y creo que eso hay que mirarlo con ojo porque es bien complicado. Ya, pero respecto de los infractores. No, las sanciones que correspondan. Pero, yo no sé cuáles son, porque no soy experta en esto, pero sí, hay que investigarlo y sancionarlo. Que hay quienes hablan de una cultura del aprovechamiento, ¿no? Que es algo que también es más profundo y hay que trabajar a nivel ético y de formación. Sí, parece que pero hay más licencia a los interferiados, por ejemplo, que hay hoy, que sospechoso, que justo cuando hay un viernes interferiado crece la licencia. O de los dobles contratos, por ejemplo. Perdón, Corona, pero ayer el Consejo para la Transparencia también informaba, y había un caso en particular que destacaba el Consejo, de una persona que tenía 11 contratos a honorarios con distintos municipios, ganaba 16 millones de pesos en total. Una situación que hay que mirar detalle a detalle, pero asoma como irregular. Sí, hay que erradicar la cultura del aprovechamiento. Y yo creo que eso hay que esa hacerlo de la con medidas drásticas, ¿no? Porque si empezamos a justificar que la salud mental en el ambiente de trabajo, podríamos decir que la señora de la Junji, si es que es una señora y no son administrativos de otro nivel, digamos, y son las tías que atienden, a eso me refiero, necesita ir a relajarse al casino, pucha, o sea, si es por esa justificación... Yo creo que son cosas paralelas y no son justificaciones. Yo creo que esto no quiero hacer una caricatura, sí. ¿Te fijas? Pero yo creo que es importante ver cuán drásticas van a ser las sanciones. Piensa que en junio bajaron un 11%. Y hay un estudio de la Universidad Católica que estima que con sanciones adecuadas puede bajar en hasta un 40% la emisión fraudulenta de licencia. O sea, claramente tiene que haber aquí un castigo fuerte, digamos. Sin duda. Yo creo que tiene que haber castigos ejemplares, y lo dije al comienzo. Eso no puede, lo que pasa es que no podemos ser incapaces de hacer 2 cosas o 3 cosas o 5 cosas a la vez. Yo creo que este caso requiere castigos ejemplares y medidas que te aseguren de que no va a seguir ocurriendo. Creo que hay que desterrar del servicio público las situaciones de aprovechamiento, la instalación de una cultura del aprovechamiento. Todo eso me parece que hay que hacerlo profesional. Y en otros países es así, al servicio público cuesta entrar, es muy bien remunerado, es como un honor, ¿cierto?, estar en el servicio público, porque es difícil, digamos, llegar ahí, porque tiene un nivel de seguridad social que no tienen otros trabajadores, pero eso, digamos, tiene que ser... Y de inamovilidad, la dificultad. Claro. No, claro, el estatuto administrativo, hay que hacer muchos cambios ahí. Ahora, eso no significa... ¿Tú eres partidaria de que se haga una modificación al empleo público? Sí, pero por supuesto. Me imagino que tú también, Fernanda. Sin duda, sin duda, o sea, eso, pero no tomarlo, insisto, no porque algo sea una determinada medida, volvemos a lo mismo que estábamos conversando antes, no porque una determinada medida sea celebrada por personas que tienen, por ejemplo, una idea que el Estado hay que eliminarlo y ojalá eliminarlo, no porque a esa persona le guste la medida quiere decir que la medida es mala. La medida es necesaria y es imperativa. Lo otro que instala lo de Dorothy Pérez en este caso es que en Chile tenemos esta cultura, que no de ahora, desde que existe la República, de que todo se tiene que hacer por el medio de las leyes, ¿ya? Una ley que, frente a un Congreso polarizado como el que tenemos ahora, es casi, hace pareciera ser que todo es imposible de alcanzar. Bueno, no. Aquí hay una posibilidad en que se articule, ¿no es cierto?, la famosa multidisciplina, interdisciplina, Contraloría, con la Inspección del Trabajo, con el Colegio Médico, se pueden articular, sacar manuales de buenas prácticas, establecer normativas que por último tengan rango de decreto, que permitan cruzar la información y que apunten, no esperar a que haya una ley para modernizar el Estado. Por supuesto, ojalá venga una ley que lo dote de presupuesto, pero hay cosas que de iniciativa propia, si se ejerce bien en la función pública o gremial o sectorial, se puede articular desde ya. Absolutamente. Los jefes de servicio ahí tienen mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Totalmente. O sea, la Contraloría es el mejor ejemplo de que se puede hacer bien la pega. Así es. Muchísimas gracias a las dos. Que tengan Muchas un buen gracias. miércoles. Hasta la próxima. Vamos a la pausa, 10:08, ya seguimos con CNN Chile Radio.